Hola amigos de Estudiografía, bienvenidos una vez más al canal. Y como estamos cerca de la Navidad y tengo a mi mujer que hace decoraciones, etcétera, se me ocurrió hacer un video tutorial de cómo hacer fotografía a artículos navideños, ¿ok? Miren qué bonito. Entonces, ¿qué es lo que dije? Vamos a hacer una cosa, vamos a crear algo bastante sencillo. Como ven, he hecho aquí en casa, he movido bastantes cosas para que puedan todos poder llegar a hacer este tipo de fotografía. Entonces, tengo como ahí de fondo, tengo un background que lo tenía, que lo he comprado, pero pueden tener el que ustedes deseen, algo que quede bonito para ahí atrás. Lo que hice fue ponerle aquí un flash con un snoot para poder tener una pequeña iluminación aquí en el fondo. Una simple octa, no importa si es un softbox, lo que tengan ustedes. Para mí me pareció más oportuno un octa, visto que son redondos, ¿ok? Entonces me pareció más adecuado, pero también puede llegar a servir un softbox. Tengo mi cámara que está conectada al PC y vamos a empezar a ver cómo colgar estos artículos de Navidad de una manera que yo de aquí pueda hacer la foto como volando, como que estén colgadas, ¿ok? Entonces, lo que hice fue un pequeño trípode pequeñito que tengo aquí con una abrazadera, se llama, ¿ok? Con un brazo de estos Magic Arm, se llama, un brazo mágico que es flexible, ¿ok? Entonces, se me ocurrió una cosa, ¿cómo hago a colgarlos esto? ¿Por qué? Porque aquí, si yo lo pongo aquí, después yo tengo que hacer mucho trabajo de Photoshop, ¿ok? Tengo que quitar estas cosas, entonces preferí tenerla una cosa un poquitito más pequeñita. Y he encontrado esto, pueden poner lo que quieran. Yo encontré esto y dije, ¿cómo lo meto aquí? Pues encontré estas cosas para las cortinas, ¿ok? Por lo tanto, cualquier cosa sirve, alambre, lo que tengan, y yo me he creado así, tac, tac, como tienen algunos imanes. Ahí está. Y ahora le pongo esto de esta manera, y ahí me inventé cómo sujetar la bola. Ahora lo importante es ponerlo correcto en cámara. Bien, así que vamos con este proceso. Ahí parece que está bien. Ahora lo vamos a poner en foco. Ahí está en foco. Y la primera cosa que vamos a hacer, como siempre, es apagar nuestro flash, hacer la primera foto que salga absolutamente en negro, como pueden ver en la pantalla. Activamos el flash. Tenemos uno de los flashes. Ojo, aquí pueden ponerle un speedlight, ahí atrás también un speedlight. Yo tengo estos y los utilizo. O sea que no hace falta que tengan flashes de estudio así de grandes, ni costosos, ni nada. Cualquier cosa puede servir que haga un destello de luz. Un speedlight, un V1, lo que tengan, ¿ok? Una luz continua también puede llegar a ser. Ahí está, lo tenemos. La primera cosa que vamos a hacer es darle una potencia a nuestro flash. Este es el C. Le voy a poner, vamos a partir con 1/8 de potencia. La primera foto, como verán, no quedó muy mal, pero la veo un poquitito con mucha fuerza. Entonces, lo que vamos a hacer es bajarle la potencia. Yo creo que a 1.32 más o menos, un poquitito más. Ahí está. Como verán, esta es la potencia que a mí me ha gustado, ¿bien? Pero yo veo que aquí de esta parte le está faltando un poquito de luz. Por lo tanto, no hace falta poner otra luz. Si la tienen, la puedo utilizar, pero yo creo que con un rebotador podemos solucionarlo. Aquí tengo este rebotador, ¿okay? Que yo lo había comprado creo que en AliExpress o en Amazon. Creo que en uno de los vídeos de
que tengo aquí de AliExpress, etcétera, están estos. Si no, se lo dejo aquí abajo en la descripción. ¿Ok? Es muy cómodo, es una 4. ¿Ok? Bueno, es una 4 plegado. ¿Ok? Y vamos a buscarle la sombra. Yo en este caso estoy utilizando un disparador que tengo aquí. Y vamos a ver si nos rellena la sombra. Perfecto. En este caso es perfecto, pero claro, está muy alto, por lo tanto en este caso no puedo estar teniéndola cambiando. Lo que voy a necesitar es algo para levantarlo. Con una simple cajita, en este caso la pongo aquí abajo y ponemos nuestro rebotador. Ahí hacemos una foto y ahí quedó muy bien. Siempre tratemos de poner nuestros objetos de una manera muy lo mejor que nos permita y encontrarle el reflejo justo. En este caso yo creo que el reflejo está un poquito más por aquí. Creo que de esta manera podría estar mejor y le damos. Ahí está, ahí quedó perfecta, quedó centrada, etcétera. Importante, me olvidé de decir, la luz de atrás. Yo ya la tenía seteada, pero vamos a hacer la prueba porque no lo hemos visto anteriormente. Este es el B. Vamos a darle como el otro, a 1/8 de potencia y a ver qué sale. Yo creo que está un poquito fuerte. ¿Ok? Vamos a probar todavía con 1/4 de potencia. Me equivoqué de flash. Ahí. ¿Ok? Ahí es donde se ve el fondo, el spot donde nos está dando. Importante es calibrarlo de una manera que quede en el medio. Ahí está, ahí quedó perfecta. Pues volvemos a hacer nuestra foto como nos había quedado mejor. Ahí. Y ya tenemos... Oh, salió mi mano en este caso. No tenía que salir. Ahí. Y ahí tenemos nuestro adorno hecho. De una manera muy rápida, muy fácil. Después solamente en Photoshop quitamos lo que sería la parte de exceso. Vamos cambiando, por ejemplo, de bolitas o adornos. Queda mejor que bolitas. Ok. Vamos a ponerla ahí. Ahí tenemos nuestro adorno. Esta está un poquitito más baja porque tiene más alto. Regulamos con nuestro bracito. Como ven, aunque esté en movimiento, ¿okay? No pasa nada. ¿Por qué? Porque nuestro flash va a congelar ese movimiento. ¿Okay? Entonces no sale movida. Pues eso ya no se va a mover y no va a aparecer movido, como pueden ver en el PC. Quedó perfecta. Bien. Una vez que terminamos de hacer todas las que necesitemos y de todos los adornos que tenemos, en este caso yo solamente tengo este tipo de adornos, quitamos lo que sería nuestro artilugio que hicimos para sujetar los adornos y hacemos una foto sola al fondo con la misma iluminación, exactamente lo mismo, pero sin nada. ¡Pum! Ahí tenemos el fondo. ¿Para qué nos va a servir este fondo? Para cuando nosotros tengamos que quitar el brazo, mi mano o lo que sea, lo ponemos en Photoshop, quitamos esa parte y suficiente. ¿Ok? Ha sido un vídeo cortito, pero creo que a muchos le puede llegar a ser de mucha utilidad. Espero que les haya gustado y nada, nos vemos en la próxima. Like, subscribe y nos vemos. ¡Chao!